Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para hoy, titulado Madrius SICAV Value más Momentum Sistemático. En la sesión de hoy, Carles Figueras explicará el proceso de inversión que lleva a cabo en su SICAV, Madriu, e invierte en una selección de compañías de las distintas bolsas del mundo, identificando mediante un proceso de inversión cuantitativo y centrado en la búsqueda de acciones con valoraciones atractivas, alta rentabilidad sobre el capital y buen balance, dinámicas favorables en el medio plazo, junto con el momentum. Bueno, Carles es el CEO de Fortior Capital EAFI, asesora a la SICAV Madriu All Cap Equity y que es gestionada por GVC Gaesco. Anteriormente, Carles estuvo trabajando en entidades andorranas como Morabank, siendo director de inversiones, o Alquimia Capital, siendo miembro del consejo asesor. Y bueno, sin más, doy paso a Carles. Recordar que las preguntas las podéis ir formulando durante toda la presentación y al finalizar daremos respuesta a todas las que nos dé tiempo. Cuando quieras, Carles. Genial, muchas gracias por la presentación, Samuel. Como anticipé ya en algún sitio, pues la presentación de hoy me hace especial ilusión. Este es el proyecto que siempre, desde que empecé en la gestión de activos, antes de montar la EAF y todo, ¿no? Pues siempre había sido mi sueño tener mi propio producto y tener la oportunidad hoy de explicarlo en Rankia, pues para mí es especial, ¿vale? Entonces, nada, no quiero distraerme más con la presentación. El disclaimer, pues como siempre, vamos a tratar distintos datos. Nada de lo que digamos van a ser recomendaciones. Vamos a hacer una presentación objetiva o lo más objetiva posible de lo que hacemos dentro de la SICAP. Y sin más, pues empiezo con quizás la diapositiva más aburrida, pero lo que creo que está en la base de todo el proyecto. Entonces, para mí tengo que hablar de esto. Yo cuando dejé la gestión de activos, lo hice sobre todo diría, por principios o por que no me gustaba a veces ciertas dinámicas de cómo veías que se tenían que hacer las cosas y no existía quizás la alineación el alineamiento cultural que creo que hace falta para arrancar un proyecto, para tener un proyecto de esta naturaleza. Como explicaré ahora brevemente después, todo el proyecto pese a que yo lo explicaré desde Madrid USICAP, toda la estrategia de inversión, toda la metodología, el proceso que sigo, tiene ya casi 5 años y bueno, pues de hecho se originó pues cuando estaba en mi antiguo empleador, ¿no? que era Morabank. Nada, sin más, explico pues los tres ejes sobre los que se construye todo el proyecto. Hablo de proceso. Para mí el proceso de inversión es el punto más importante a revisar cuando alguien está invirtiendo, es por qué motivos se están tomando las decisiones de compra y las decisiones de venta. Se tiene que hacer siempre con un pensamiento crítico, desde la independencia y, como digo después, para mí lo más importante es la disciplina, ¿no? La disciplina, o sea, de nada sirve tener un proceso de inversión si después no nos mantenemos aferrados a ese proceso cuando es oportuno. Entonces, en mi caso, lo que ha supuesto esto ha sido, pues, desde el inicio yo había tenido un proceso de inversión que combinaba cuantitativo más cualitativo, un análisis más discrecional, y con el tiempo fui dándome cuenta que lo que tenía que hacer era sistematizar más y más las decisiones hasta un punto cuando ya desde hace un tiempo pues tenemos el proceso de inversión plenamente sistematizado, que es tal y como lo presento hoy, pero no, quería ser totalmente transparente, de decir un poco pues la evolución que ha habido. Ahora, cuando explique un poco más, pues también explicaré estos matices, ¿no? Y por último, el compromiso. El compromiso para mí, gran parte de la industria ha perdido el foco de lo que es realmente importante. Lo realmente importante es dar valor al accionista, en mi caso, porque esto es una SICAP, ¿no? Y los que invertimos en ella somos accionistas, si fueran fondos seríamos partícipes. Yo creo que el grado de compromiso cuando uno solo está haciendo una cosa, solo tiene un proyecto, cuando todo su futuro profesional va en ello, pues ya seguramente se le va a poner más esfuerzo. Pero es que además tenemos
casi todo mi propio patrimonio pues está invertido en la SICAV, ¿no? De tal manera que existe la alineación de intereses, que yo creo que es algo que es bueno y sano, objetivamente, pues que yo lo deseo también cuando estoy buscando pues buenos gestores o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí una breve presentación, como explicaba, ¿no? Sobre todo porque a veces me he dado cuenta que como no me presento, después parece ser que no se entiende de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo pues estudié Administración y Dirección de Empresas, todo esto. He trabajado básicamente en dos empresas, en Banco Sabadell hasta el 2010 y después en Morabanc, en Andorra. Um, en Morabanc, los últimos 2 años y medio, 3 años, estuve con el rol de director de inversiones y tuve pues ya anteriormente y entonces pues distintos roles vinculados a la gestión de renta variable. Siempre ha sido mi gran pasión. Si, por ejemplo, me moví desde Barcelona a Andorra, fue desde un inicio ya por ello, porque siempre me gustaba la renta variable, no podía hacer el salto en Banco Sabadell. Entonces me fui a Morabanc, donde me permitían hacer eso. Y de hecho, pues lo que comentaba antes, ¿no? Pese a que hoy presento lo que hacemos en Madrid USICAV, todo el proceso de inversión nace pues ya en la etapa de Morabanc. Primero gestiono para mí una cartera personal, después cuando veo que esta cartera personal que yo estaba gestionando con esos criterios pues funciona, lo explico en el banco y me dan un fondo, ¿no? Me dejan gestionar un fondo y después cuando me fui pues le di continuidad desde la estructura de Madrid. Vale. Solo para poner un poco en contexto. Ahora sí, pues vamos a empezar lo que es la explicación de lo que hago en lo que se hace en Madrid USICAV, ¿no? Cuál es el proceso de inversión que se sigue. Y empiezo explicando lo que es. Madrid SICAV es una SICAV, una estructura de inversión que cotiza en el MAB, como creo que casi todas, ¿no? En el mercado alternativo bursátil, y que está centrada en la identificación de oportunidades en la renta variable global, ¿vale? Sobre todo en países desarrollados y con una actitud agnóstica. En principio nos da igual pues identificar compañías pequeñas, medianas que grandes, pero sí es cierto que normalmente, dado que hay más empresas y están menos seguidas, tenemos un sesgo hacia las pequeñas y las medianas empresas. Históricamente, pues aproximadamente entre 2/3 y un 80% pues han sido normalmente pequeñas y medianas empresas. La cartera final, como explicaré después, pues está muy diversificada, no solo geográficamente, como cabría esperar, ¿no? De una cartera global, sino también desde un punto de vista sectorial y incluso desde otras dimensiones, ¿no? Como decíamos, pues por tipo de tamaño de la empresa o por distintas perspectivas que se le pueden asignar. Y después, y ahora lo explicaré más en detalle, pero es un proceso de inversión sistemático, plenamente sistemático. Las decisiones están, digamos, programadas dentro de un modelo. Yo lo que siempre intento transmitir es que, como esto no empezó así, yo siempre había utilizado herramientas informáticas y tecnología para ayudarme en todo el proceso de inversión. Yo poco a poco fui saliendo de la ecuación porque me di cuenta de que añadía más valor hacerlo así. Y hoy por hoy pues es un proceso plenamente sistemático y de sesgo value. Como hemos puesto en el título sesgo value más momentum, yo creo que momentum es la otra gran pieza que creo que hace diferencial el proyecto y por eso lo explico así, ¿no? Bueno, si vamos un poquito más en detalle, vamos entrando ya en lo que hacemos. Utilizamos un proceso cuantitativo multifactor. Ahora después explicaré lo que es. Sé que puede sonar muy extraño, pero realmente bastante, yo creo que es muy fácil de entender, es muy sencillo. La intervención humana queda reducida a la creación, modificación del modelo y a la ejecución final. Quiero decir, yo he dicho, pues yo gestionaba, siempre he gestionado pues tomando o fijándome en ciertas métricas o gestionando, había gestionado pues mirando ciertos atributos, ¿no? Que quieres ver en las inversiones en las que haces. Pues todo esto pues son cosas que gradualmente he ido incorporando al modelo
Y todo esto, pues lógicamente, no estoy yo allí, no ha salido del nada, ¿no? Ha salido así. Y después la ejecución final no la hago yo, ¿no? La ejecución final es responsabilidad de la sociedad gestora, que como explicaremos al final, la sociedad gestora del vehículo es GVC Gaesco. Y después hay matices que a veces me gusta explicar porque pese a que pese a que el proceso de inversión es sistemático, es cuantitativo, podemos decir, me gusta conocer al menos dónde estoy invertido. No será en la misma profundidad que lo va a mirar otro gestor, esto es y va a ser así, pero sí que quiero entender las dinámicas subyacentes. Yo creo que esto también es una de las cosas que es diferencial. Después, sin uso de derivados, esto también es importante. La cartera, ahora después pues explicaré un poquito más en detalle cómo se construye, pero es una cartera de acciones normal y corriente, de acciones, pues como si compramos acciones de Telefónica. No he tenido nunca Telefónica, pero podría haber sido el caso. Y nunca pues he cubierto ni con, no vamos a usar pues ni cobertura de divisa, ni cobertura de la exposición a mercado, que es lo último que pongo, ¿no? O sea, la exposición a mercado del vehículo normalmente va a ser siempre cercana al 95-97%, quiere decir, es un producto de renta variable. Entiendo que esto hace automáticamente que no sea para posiblemente todo el mundo, entonces tenemos que ser conscientes en lo que es. Y bueno, si superamos esto, pues vamos a pasar a la siguiente fase. La siguiente, y empiezo de una manera pues explicando cómo se hace la asignación geográfica. La asignación geográfica se hace sin mirar a los índices de referencia. Creo que uno de los grandes vicios que tiene la industria es partir de los índices de referencia para hacer las cosas, ¿no? De hecho, pues en la industria existe una métrica que se le llama el tracking error, ¿no? Que mide la distancia o lo que me separo de mi índice de referencia. Yo creo que la gran parte de la industria está viciada por eso y yo no he querido nunca tener un proceso que estuviera viciado por ello, ¿no? Entonces, tener libertad absoluta también creo que me hubiese llevado a tener costes excesivos. Después puedo hablar sobre ello si hay interés, si surge la pregunta. De tal manera que al final tenemos una cartera que tiene 40% en América, 40% en Europa y 20% en Asia. ¿Por qué estos pesos? Bueno, van en función de la representatividad de cada una de las zonas geográficas. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, que es la parte sobre todo que compone América, pues existen muchísimas empresas. Pero es cierto que también Asia creemos que va a ir ganando un rol cada vez más importante. Seguramente es conforme vayamos pudiendo acceder a otros mercados en Asia, el peso de Asia pues vaya ganando importancia con el tiempo, pero también decir que esto en principio va a ser siempre algo bastante estático. No es el punto donde queremos añadir valor. Creemos que hay siempre cosas o factores que tenemos que fijar o incluso ignorar, ¿no? Para poder concentrarnos en los factores que realmente son importantes. Y en nuestro caso, pues uno de los factores que fijamos, ¿no? Digamos, es esta asignación geográfica. Y nada, antes de ir a lo importante que decía esta asignación, una frase de Joel Greenblatt, del gran Joel Greenblatt, que es un gestor americano, que dice: elegir acciones individuales sin una idea de lo que se está buscando es como atravesar una fábrica de dinamita con una cerilla encendida. Puede sobrevivir, pero sigue siendo un idiota. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Y esto yo creo que es lo más importante, y aquí es donde voy a pararme a explicar cada uno de los conceptos quizás algo más de tiempo. Vale. Yo hablo siempre de 5 pilares. Los 5 pilares que trato pues son valoración, rentabilidad sobre el capital, balance, crecimiento y momentum. ¿Vale? Están en cierto modo por orden de importancia. Y bueno, pues desde mi modo de ver, lo más importante y lo que determina la evolución al medio y largo plazo de los activos, sobre todo, es el precio que pagamos por ellos, ¿no? Si compramos caro, a medio y largo plazo nos irá mal, y si compramos barato, en el medio y largo plazo nos irá bien. Esto es valoración. Valoración, en nuestro caso, dentro de, digamos, los inversores value, pues existen muchos matices, ¿no? Desde
la inversión pues mucho más de balance, pues es donde empezó realmente pues toda la filosofía del value investing, ¿no? Con Graham y ha ido evolucionando mucho más hacia otra estilo de inversión, yo diría, donde se le da mucha más hincapié a la rentabilidad sobre el capital. Yo creo que o lo que hacemos está a medio camino. Es una valoración mucho más centrada en la generación de flujo, lo que está generando la empresa y valorar estos flujos adecuadamente. Y después, obviamente, que es el segundo punto que pongo, no es la rentabilidad sobre el capital. La rentabilidad sobre el capital, si para obtener esos flujos la empresa pues tiene que invertir mucho o tiene que invertir poco, pues claro que es una variable clave porque va a determinar el crecimiento futuro, ¿no? Después intentaré explicar porque lo separo un poco, porque cuando hablo de crecimiento aquí no me refiero a esto, ¿eh? Y después, bueno, el tercer punto que trato en esta diapositiva, que para mí, como decía, es la más importante, es el balance. El balance, al final, ser conservador en el medio y largo plazo nos va a ser beneficioso. Si tenemos compañías con muchísima deuda, que tienen poca flexibilidad, cuando vengan curvas, que siempre van a venir, el mundo es cíclico, pues sufriremos. Entonces, se trata de anticiparnos a posibles problemas y partir con compañías que tengan poca deuda, que puedan afrontar sus obligaciones con solvencia, sin pasar apuros y que, por ejemplo, pues a nosotros nos gusta, de hecho, trabajar bastante con empresas que tengan caja neta, ¿no? Pues que tengan, de hecho, más caja que deuda, ¿no? Porque esto, sabes que rara vez puede irte mal la inversión, pero no vas a tener normalmente un desastre brutal, ¿no? Y la cuarta pata, todo está un poco vinculado porque el crecimiento, al final, cuando hablamos de rentabilidad sobre el capital, ¿no? En cierto modo es el crecimiento. Aquí hablamos de crecimiento fijándonos un poco más en dinámicas de mercado. ¿Vale? Por ejemplo, las empresas que invierten muy agresivamente, históricamente lo han hecho mal. Las empresas que, por ejemplo, invierten de cierto o crecen de cierto modo también, pues en función de cómo crezcas, pues de cómo estés financiando, digamos, ese crecimiento, pues vas a tener un mejor resultado o un peor resultado en el futuro, ¿no? Entonces, no es lo mismo crecer orgánicamente que crecer con adquisiciones. No es lo mismo, por ejemplo, pues hacer inversiones que sean muy, muy fuertes. Y otra parte que también incorporamos en este análisis de aquí, pues es ver lo que dicen los analistas. Sabemos que a veces no podemos fiarnos mucho de lo que dicen los analistas, pero en cierto modo a veces sí que incorpora cierta información lo que hacen, ¿no? Entonces, este pequeño extra lo incorporamos. Y por último, momentum. Cuando hablamos de momentum, hablamos de momentum fundamental y de precios. Yo cuando fui hacia la última sistematización del proceso, me di cuenta que yo siempre había invertido aprovechando catalizadores. Por ejemplo, si una empresa parecía atractiva desde un punto de vista de valoración y cumplía, digamos, todos los criterios que solíamos buscar, pero los últimos 2 trimestres habían sido muy flojos, pues normalmente esperábamos a ver alguna señal, ¿no? A veces, pues yo qué sé, ver que los compañeros del mismo sector pues empiezan a presentar mejor o alguna señal que nos pudiera indicar que algo está pasando, ¿no? Esto al final es momentum, ¿no? Y cuando implementé todo el proceso sistemático me di cuenta que momentum y valoración y el value al final combinan excepcionalmente bien porque son dos conceptos que son muy, muy complementarios. De hecho, los que hablan en términos de factores, pues se sabe que la correlación entre el value investing o los factores de value y los factores momentum, después puedo explicar qué quiero decir con todo esto, pero la correlación es negativa, quiere decir, cuando uno sube, normalmente el otro cae, ¿no? Entonces, la valoración o el inversor value, por ejemplo, normalmente suele reaccionar o suele invertir cuando ha habido, por ejemplo, una sobrereacción a las noticias negativas, la compañía que tenía que caer igual un 3% por el mercado pues se asusta, ¿no? Y cae un 20% y entonces es cuando llega el inversor value. El inversor puro de momentum es más bien el caso contrario, ¿no? Invierte en una compañía donde
igual han mejorado, por ejemplo, los fundamentales, ha habido una buena publicación de resultados, pero el mercado, en lugar de subir un 20% como le tocaba, digiere esta información más lentamente, igual ese día solo sube un 5%, de tal manera que el restante para seguir subiendo hasta subir al 20%, que es lo que correspondía, lo va a hacer, digamos, en las próximas sesiones, ¿no? Este efecto es lo que creo que hace que sean tan complementarios las dos perspectivas, ¿no? Y que por eso tenga mucho sentido pues, incorporar en las valoraciones que hacemos o en las valoraciones o en la perspectiva de valoración sistemática que hacemos, que es con agregados, etcétera, pues también una perspectiva de momentum. Ahora, con los ejemplos yo creo que se va a ver mucho más claro y va a dejar de ser tan obtuso como puede parecer ahora, ¿no? Digo esto y pongo esta diapositiva y quizás va a ser más complicado explicar esto que explicar el ejemplo que pongo a continuación. Creo que voy a ir directamente al ejemplo. Así que, bueno, aquí he puesto un ejemplo bueno, como si tuviésemos un universo de inversión donde tenemos 5 compañías. Todo esto es para explicar cómo funciona el modelo multifactor que explico. Entonces, imaginemos un universo de inversión donde solo hay 5 compañías: Telefónica, Repsol, Inditex, Santander e Iberdrola. ¿Vale? Y como hemos dicho, nos fijaremos en los 5 pilares. Entonces, ¿qué hemos dicho? Valoración, rentabilidad sobre el capital, balance, crecimiento y momentum. ¿Vale? Aquí, para cada uno de los conceptos he cogido métricas, pues lo más popular que hay en cada caso, o lo que me ha parecido de lo más popular que hay en cada caso. Por ejemplo, para la valoración, pues hemos cogido el PER, para la rentabilidad sobre el capital, el ROE, ¿no? Que es el retorno sobre el capital, la deuda sobre el capital, a la debt to equity, para mirar las métricas de balance, el crecimiento del beneficio, que es el EPS, ¿no? Que es Earnings Per Share, como métrica de crecimiento, y el retorno de la acción los últimos 12 meses para simplemente valorar pues, lo que ha hecho la acción. ¿Vale? Esto es un ejemplo, no es cómo funciona. En cada uno de los pilares existe otro modelo que hace pues, un buen trabajo de valoración. No miramos solo un concepto y desde luego no así como lo haremos, pero creo que va a ayudar a explicar bien lo que es la dinámica que existe subyacente. Entonces, solo como ejemplo, podemos mirar, por ejemplo, Telefónica, ¿no? Y ver pues, que el PER que nos salía pues era de 12 veces, más o menos, un ROE de 16%, una deuda sobre el capital de 3 veces, ¿no? De un 300%, una caída de los beneficios de aproximadamente un 11% y un retorno a los últimos 12 meses de un 2%. Esto lo hice así rápido y no con el proceso que utilizo habitualmente. Igual no están incluidos los dividendos. Normalmente, pues en todo lo que hacemos, pues obviamente se incluirían los dividendos, ¿no? Entonces, hacemos este ejercicio, miramos toda esta información para cada una de las acciones y podemos empezar por ordenar, ¿no? Y vamos a ir aquí, por ejemplo, y vamos a mirar el PER y vamos a decir cuál es el PER. Aquí el PER, como sabemos, es, que es el ratio que mira el precio dividido entre los beneficios. Entonces, lo que nos interesa es pagar poco. En este caso, parece que Santander es el más bajo, ¿no? Inditex pues, sería el más alto, ¿no? Pues aquí, como vemos, ¿no? Esta tabla de abajo, pues empezamos a puntuar y le damos un 1 están puntuadas ordinalmente, que de nuevo no es como lo hacemos, pero es una buena simplificación del proceso que se sigue. Entonces, Santander pues es la más barata y Inditex el 5 porque es la más cara, ¿no? La segunda más barata sería Repsol porque tiene un PER de 10 y así sucesivamente, ¿no? En el PER miramos pues cuanto más bajo mejor, en el ROE cuanto más alto mejor, en la deuda pues cuanto más baja mejor, que aquí vuelve a salir bien Inditex. Después, pues en el crecimiento de los beneficios, pues miramos cuanto más alto mejor y en el retorno de los últimos 12 meses, cuanto más alto mejor. Con todo ello, pues llegamos a una puntuación agregada de cada una de las compañías, donde lo que nos interesa es cuanto menos mejor, porque hemos dicho que al mejor caso le poníamos un 1, ¿no? De tal manera que lo que nos interesa es esto, ¿no? Entonces, lo que vemos siguiendo esta
este ejemplo que hemos hecho, que el universo obviamente es muy reducido esto, ¿no? Pues invertiríamos quizás en Iberdrola, ¿no? En nuestro caso lo que hacemos es quedarnos con las principales posiciones del universo. Después explicaré más en detalle si tengo tiempo, que no sé si dará tiempo, y si no, si salen las consultas, explicaré. Pero básicamente es ir a comprar los que salen arriba en este sistema de puntuación. Sencillo. Y como ejemplo individual de lo que podría haber ocurrido mirando la puntuación de una compañía a lo largo del tiempo, pues me gustaría explicar, por ejemplo, aquí pues una compañía que conoceremos todos, ¿no? Pues que es Telefónica. Sabemos que Telefónica no lo ha hecho muy bien. Esta es la evolución del precio de la acción. Me parece que no están añadidos los dividendos. Como digo, normalmente no trabajo así. Esto es simplemente una ilustración. Y nada, podemos ver en la siguiente diapositiva cuál habría sido la evolución de la puntuación en el caso de Telefónica. Aquí matizar que no es exactamente el modelo que utilizo. Por ejemplo, aquí la parte de balance no estaba incluida y por eso creo que sale también Telefónica, porque su gran debilidad creo que es el punto de balance. Quizás tiene un pelín demasiada deuda para lo que solemos hacer nosotros. Pero aquí podemos ver, pues como a lo largo del tiempo, la puntuación, que es esta escala de aquí de la izquierda. 100 sería la máxima, digamos, y 0 sería la mínima, ¿no? Esto obviamente es en relativo respecto a su universo. Pues vemos como salía muy mal, pero llega a un punto donde parece que los fundamentales empiezan a mejorar, la valoración empieza a ser atractiva, al menos en relativo a su universo, y empieza a escalar posiciones hasta el punto de que, bueno, pues ahora parecería que está relativamente bien, ¿no? Esto, de nuevo, insistir que no es el modelo que utilizo al 100%, le faltaba alguna pata como la pata de balance, por lo que igual si ajustáramos por esto, pues seguramente no saldría tan bonito, ¿no? En cualquier caso, era de nuevo un ejemplo para que veamos pues cómo el modelo trabaja y nos va diciendo pues para todo el universo de inversión pues cuáles son las compañías más atractivas en cada momento. Y por último, quería hablar de la construcción de la cartera. Y pensando en cómo podía explicarlo, creo que se me ocurrió una cosa que creo que va a ayudar mucho a transmitir lo que quiero. El típico inversor value, aquí he puesto, me he comparado con un inversor value y quiero que no se entienda esta comparativa como algo malo. Yo aprecio muchísimo cómo lo hacen ellos. De hecho, tengo un plan de pensiones de cuando trabajé en Banco Sabadell, que de esto, y lo tengo con ellos, o sea, para que no es una crítica hacia el otro gestor value, pero su manera de construir las carteras es muy, muy diferente de cómo hacemos las cosas en Madrid, ¿vale? En Madrid hacemos carteras muy planas. Digamos, la máxima posición, la posición que pesará más en la cartera, pues esto que vemos aquí, normalmente tendrá un peso inferior al 3%, de hecho, normalmente inferior al 2,5%. Y otros inversores value pues concentrarán mucho sus posiciones en quizás a veces 10 posiciones donde tienen muchísimo peso y después una cola de la cartera donde tienen menos. Nosotros, nuestra cartera está construida de tal manera que es mucho más plana. Yo creo que es bastante, se puede observar y eso hace también que tengamos un pelín más de posiciones. Normalmente, si el típico inversor a veces tiene 50, pues igual nosotros tenemos entre 70, 75, depende de distintas circunstancias. Pero tendremos una cartera, como decía al inicio, muy diversificada, pero además no tan concentrada en unas compañías específicamente. Después, si surgen las preguntas, también podemos explicar por qué lo hacemos así, porque obviamente también existen buenos argumentos para hacerlo así. Y antes de hacer un último repaso final y después dar paso a las preguntas que puedan surgir, quería hacer solo un par de apuntes. El primero es por qué un enfoque value. Yo soy un gran creyente del value investing. Creo, me cuesta pensar de otra manera. Creo, como he dicho al inicio, que la valoración es lo más importante y lo que determina, el precio que pagamos al final determina lo que obtendremos en el largo plazo. Y bueno, aquí simplemente he puesto un estudio de un libro que se llama What Works on Wall Street, de James O'Shaughnessy, que
básicamente lo que hicieron es coger todo el universo de inversión de acciones en Estados Unidos y para los años del año 64 al 2009 cogieron cada año y ordenaron todas las compañías del universo. Vamos a suponer que hay 1000 empresas, vamos a decir, pues de estas 1000 hacen deciles, que es paquetes de un 10%, ¿no? 100, 100, 100 si hubiesen 1000, ¿no? Ordenadas por el PER, que hablábamos antes, ¿no? El PER sabemos que es el ratio entre precio-beneficios, que cuanto más bajo, mejor, porque menos estamos pagando por el negocio, por cada unidad de beneficio que da el negocio. Y aquí pues podemos ver algo que es el resultado de su análisis, ¿no? Y aquí lo que nos dicen es, si cada año hubiésemos invertido en el 10% más barato y hubiésemos aguantado las posiciones un año y hubiésemos repetido este ejercicio, en estos muchísimos años el retorno hubiese sido de un 16% anualizado. Si hubiésemos hecho lo contrario, si hubiésemos ido a seleccionar el 10% más caro de manera sistemática, hubiésemos obtenido un retorno de solo un 5,5%. El agregado de las acciones hizo alrededor de un 11%. De modo que aquí podemos ver lo que creo que es una de las bases sobre de todo punto de partida del inversor en value, y es que existe cierta reversión a la media. La empresa que ha estado muy castigada y que nadie quiere y que está olvidada, porque pues seguramente tiene sus problemas y seguramente pues estos problemas hace que resulte poco atractiva. Normalmente el mercado va a dejar que compremos estas empresas a unas valoraciones atractivas y en el medio y largo plazo se nos va a recompensar. Y el segundo punto que quería recalcar es por qué un proceso sistemático. Y aquí, uno de los grandes digamos, exponentes de todas las finanzas del comportamiento que se han llamado, ¿no? Que es Daniel Kahneman en su libro Pensando rápido, pensando despacio. Lo que dice es, en cada caso la eficacia de los expertos era igualada o excedida por un simple algoritmo. ¿Por qué son los expertos inferiores a los algoritmos? Una razón es que los expertos intentan ser inteligentes, pensar independientemente y considerar complejas combinaciones de características al hacer sus predicciones. La complejidad puede funcionar rara vez, pero a menudo reduce la validez. Aquí lo más importante que quiero transmitir es, creo que a veces el ser humano necesita volver las cosas más complejas y un algoritmo nos ayuda a simplificar los procesos, a tener claro los resultados, de dónde están viniendo, por qué estamos tomando las decisiones, a ser consistentes en el tiempo. Todo esto son procesos que nos van a ayudar y nos van a hacer que el proceso sea repetible a lo largo del tiempo y que esa consistencia nos vaya viniendo como recompensada, digamos, como accionistas a lo largo del tiempo. Aquí he puesto un pequeño ejercicio, dejo 20 segundos para que puedan leerlo. Bueno, yo creo que ha dado tiempo suficiente. Después, si surge la duda, volveré a pasar por aquí para ver si se ha visto la trampa que había. Y, como decía, el proceso sistemático, ¿no? Al final, creo firmemente que como seres humanos estamos mal diseñados para gestionar inversiones o para asesorar inversiones, en mi caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues yo creo que el proceso sistemático nos da dos grandes ventajas. Uno es el alcance. Si a mí me encerrara en una habitación con todos los informes anuales de todas las empresas y me encerraran ahí un mes, no podría analizar la misma información o sintetizar la misma información que un proceso con la tecnología de hoy en 20 minutos es capaz de procesar, ¿no? Entonces, esto es importante y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y después, un proceso sistemático y sin emociones. Hemos dicho que los seres humanos estamos mal diseñados para ello y aquí pues he puesto algunos de los sesgos más habituales, ¿no? Sabemos, por ejemplo, la aversión a las pérdidas. Sabemos que, por ejemplo, nos importan muchísimo más el dinero que perdemos que el que ganamos, ¿no? Una pérdida me parece que era como 2 veces y medio el impacto que tiene psicológico, es 2 veces y medio el impacto de una ganancia. O
bueno, pues podemos hablar de muchos, ¿no? El familiarity bias habla de, pues sabemos que si estamos en España normalmente invertiremos en España porque nos sentimos más cómodos. Y todo este tipo de sesgos lo que hacen es que nos merman la rentabilidad. Si estamos invirtiendo, por ejemplo, solo en España y existen oportunidades alrededor del mundo, pues esto al final va a ir en detrimento nuestro, ¿no? Así que, bueno, un poco para resumir y con un par de matices voy a dejarlo aquí y después, pues si bueno, quiero comentar otra cosa más y lo dejaré para preguntas. Entonces, primero, quiero poner el foco un poco en cuáles son las características que creo que son distintas o que hacen de Madrid USICAP una propuesta diferente. Primero, un foco fundamental. Pese a que es un proceso sistemático, la manera como hemos alimentado todo lo que hoy en día está dentro del modelo cuantitativo ha sido en base a la experiencia, en base a mirar los informes de compañías, en base a invertir. Todo esto, incluso hoy, pues me sigue gustando, ¿no? Mirando los informes anuales, mirando pues las publicaciones de resultados, qué está pasando, las noticias, ¿no? Todo esto es algo que creo que es diferencial. No vengo del entorno académico, pese a que pues también me intento beneficiar de ello. Hay gente también muy inteligente que está trabajando desde otra perspectiva en todo esto y a veces se pueden incorporar ciertos matices al proceso que añaden valor, ¿no? No sujetos al tracking error. Como he dicho, el tracking error, que es la palabrota esta que mide cuán de distintos somos de los índices de referencia. Nosotros no miramos el índice de referencia para nada, nos comparamos con el MSCI World porque sabemos que es el índice de renta variable global pues, más conocido, pero no nos importa lo que tenga el MSCI World, si tiene mucho peso en Estados Unidos o no. De hecho, voy a irme un momento a una diapositiva que tengo aquí al final, donde es uno de los motivos que explican por qué no me miro o no nos miramos la composición del MSCI World para crear una cartera o de cualquier índice es para verlo como ejemplo un botón, ¿no? Que decían, pues bueno, vamos a mirar. Esto es un gráfico que publicó The Economist, donde vemos el peso histórico que ha tenido Estados Unidos y Japón dentro del índice. ¿Vale? Y aquí vemos, por ejemplo, que Estados Unidos a finales de los 80 pesaba menos de un 30% y hoy, pues bueno, dependiendo del índice, de hecho, pesa más ya incluso un 60, creo, más de un 60. Y Japón llegó a pesar más de un 40. Entonces, la reflexión que creo que tenemos que hacernos, ¿no? Es porque todo el mundo se ha vuelto loco y está comprando Japón, se está generando allí una burbuja que después hemos tardado mucho tiempo en deshacer, ¿no? Tenemos que ir nosotros detrás y comprar y exponernos a esto. A mí me parece como un síntoma de locura. Entonces, no me gustaría estar expuesta a este tipo de dinámicas. Entonces, es uno de los motivos por los que no miramos la composición de los índices de referencia. Esto, por ejemplo, a finales de los 80 nos hubiese obligado a tener un 40% en Japón, lo que creemos que hubiese sido absurdo. Después, a ver, voy donde estábamos. Aquí, flexibilidad. All cap que hablo, ¿no? De ir all cap, al final all es todo, ¿no? Y cap se habla de capitalización, ¿no? Flexibilidad para ir desde la pequeña a la mediana a la gran empresa. Muchos se llenan la boca diciendo, no, si sale la oportunidad, iremos a la pequeña, iremos a la media. La realidad termina siendo bastante distinta, porque conforme los fondos crecen, no se antepone el criterio de anteponer al cliente o al coaccionista, en este caso, ¿no? de la SICAP, sino se antepone el criterio de vamos a crecer a lo máximo posible y eso lo que hace de manera inevitable es que se restrinja el universo de inversión. Si yo soy muy grande, no puedo invertir en empresas pequeñas. Entonces, esta flexibilidad yo creo que es una de las características también diferenciales. Un universo de inversión global, como explicamos, y como decíamos también la alineación de intereses. No tengo solo un único proyecto, es todo lo que estoy haciendo. Sé que existirán gestoras y otros inversores que lo harán parecido, pero tener solo un único proyecto te hace ser, desde luego, muy cuidadoso, digamos, con lo que estás haciendo. Estás jugando, pues no solo con mi único proyecto profesional, sino además con mi propio dinero, de modo que uno se lo piensa muy bien y yo creo que esta alineación de intereses tiene que terminar también revirtiendo en un beneficio último de los que seamos coaccionistas de Madrid, ¿no? Y
Antes de terminar, pues un repaso a algunas de las compañías que, por ejemplo, tenemos en cartera ahora mismo. Aquí he intentado poner cosas un pelín más conocidas porque a veces tenemos una cartera donde existen cosas raras. O cosas menos conocidas, no raras a veces, simplemente que, pues, pequeñas empresas en Japón pues no sabremos aquí lo que están haciendo, ¿no? Pues nada, pues una química como Covestro, aquí Yum, pues sabemos Yum es el Pizza Hut, el Kentucky Fried Chicken, ¿eh? Abercrombie Fitch, Burberry, Peugeot, Galp, TJX ahora explicaré porque traigo un par de ejemplos y puedo hablar pues de esto, ¿no? Y Logista también, pues aquí en España, pues hemos tenido alguna inversión y ahora Logista de hecho pues sigue en cartera, ¿no? Peugeot, por ejemplo, yo cuando aquí puedo explicar un poco lo que veo. Todo esto es una narrativa que nace posteriormente a la creación del modelo, pero Peugeot me gusta explicarla porque es una cartera que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Es una compañía que nos ha acompañado durante mucho tiempo, incluso antes de que el proceso fuera plenamente sistemático. Yo también creía en Peugeot y la había tenido, ¿no? Creo que la historia de Peugeot es muy interesante porque la crisis que vive en los años 2011-2012 la pone pues al borde prácticamente de la muerte, tiene que ser rescatada con una ampliación de capital por parte del propio gobierno francés en colaboración también con Dongfeng, el accionista chino de referencia ahora en Peugeot también, ¿no? Y, y yo creo que el trabajo que hicieron pues el equipo liderado por Carlos Tavares fue realmente espectacular. No solo le dieron la vuelta al negocio, sino que después fueron capaces, años más tarde, ¿no?, de comprarle a General Motors sus marcas en Europa, donde llevaba, si no recuerdo mal, bueno, una barbaridad de años, no sé si eran 19 años sin generar beneficio positivo, y en muy poco tiempo le han dado la vuelta al negocio y estas unidades también están generando un margen positivo, ¿no? Y todo ello pues con un balance sano, con una valoración relativamente atractiva y un PER, por ejemplo, estimado pues de algo más de 5 veces, ¿no? Sí que obviamente pueden existir otros riesgos que si queréis después podemos comentar, ¿no? Otro ejemplo de compañía en cartera es TJX, ¿no? TJX es una empresa americana, es un retailer, una empresa de comercialización de ropa y complementos especializada en el segmento off-price. La empresa es americana, pero también pues vende por ejemplo, en Europa y en otros sitios, ¿no? Y lo importante, yo creo, del modelo de TJX o lo espectacular es en qué momento ha surgido todo esto, ¿no? O sea, tener Amazon allí siempre que sea la amenaza del retail y que en este mismo entorno de Amazon pues surja un ganador como este, pues normalmente es señal de que algo se está haciendo bien, ¿no? Esta compañía, si miramos pues a PER 20, pues alguien diría pues que no puede no parecer barata, pero es que las métricas con las que está trabajando pues no tienen nada que ver con sus comparables, ¿no? Y aquí he puesto algunas, ¿no? Ventas comparables, por ejemplo, creciendo al 7%, la mayoría están luchando por no decrecer demasiado. Una rentabilidad sobre el capital pues cercana al 15% contra el segmento pues que está llegando al 4% hoy en día, que posiblemente en algún momento veamos una recuperación aquí, pero tienen ciertos problemas que les atrapan, ¿no? Y un margen operativo superior al 10%, lo que para un negocio de estas características es realmente alto, ¿no? Y sin más, antes de dar y abrir a preguntas, explico, pues como he dicho, este es el proyecto que nació antes de Madrid, pero aquí solo puedo mostrar los resultados desde que existe el proyecto como Madrid. Como Madrid USICAP, pues los resultados, pues hubo durante un tiempo que estuvieron mejor. El año pasado sufrimos un poco. Ya no estamos en un 6,5, estamos ahora mismo este año me parece alrededor de un 8,5 o así, y estoy seguro de que vamos a recuperar, ¿no? El año pasado se nos penalizó bastante por nuestra exposición a pequeñas y medianas empresas y nuestro sesgo value también. Y son características que en el largo plazo nos han ido muy bien. No, es una parte que no puedo mostrar aquí porque no era Madrid y no estaría cumpliendo a nivel de compliance, digamos, pero que en el largo plazo pues ha dado resultados el proceso que estoy presentando. Y nada más, aquí
ya lo voy a abrir a preguntas. Aquí simplemente he dejado pues cualquier pregunta o toda la información relativa a la estructura, ¿no? La sociedad gestora es GVC Gaesco, la depositaria pues es BNP Paribas. Yo soy consejero y presidente de la estructura, que me parece que no está puesto aquí, con total libertad, o sea, con disclosure, que no sé decirlo en castellano, ¿no? Pues de que realmente pues abierto a explicar esto también. Aquí datos para identificar la SICAP en cualquier sitio, ¿no? El ISIN, que es lo más típico, y la estructura de gastos, ¿no? Que es un 1,35 más 7 con, no está puesto aquí, pero con la marca de agua, de tal modo que hasta que no recuperemos el último sitio donde se aplicó comisión de resultados, pues no se va a volver a aplicar, ¿no? Y nada, no sé si lo dejamos aquí por ahora, Samuel, y si salen preguntas puedo alargarlo. Sí, bueno, muchas gracias, Carles, por la explicación. Vamos a pasar a las preguntas. En primer lugar, ¿a qué te referías con los costes excesivos de tener una mayor libertad a la hora de poder invertir? Cuando has hablado del tema del tracking error. Sí, claro. No, yo creo que esto lo he dicho cuando la asignación geográfica es posible, ¿no? Que estemos Es hablando de posible, esto. sí, sí. Sí. Vale, la asignación geográfica he dicho que la SICAP normalmente invertirá pues 40-40-20. Cuando hice el paso definitivo hacia un modelo plenamente sistemático, me di cuenta que si le daba al modelo, o sea, yo le incorporaba todos los criterios para invertir según lo que yo creo, ¿no? Todo lo que he estado explicando hoy aquí, al final podía generar más rotación de la que es interesante. Más rotación es más compra-venta, ¿no? Y, por ejemplo, hoy estar en Europa, mañana comprar en Estados Unidos y después irme a Japón y después volver a Europa, ¿no? Si todo este movimiento terminara añadiendo valor, pues sí, ¿por qué no, no? Pero el problema es que, según los análisis que yo he hecho, es difícil probar que vayas realmente a añadir valor y es mucho más prudente desde un punto de vista de costes, de no asumir una rotación excesiva, pues mantenerte más con unos pesos estancos de tal manera que no tendré, por ejemplo, pues el coste de cambiar la divisa, de irme de Europa a América, ¿no? También van a haber ciertos costes de divisa, pero serán mucho menores y esta rotación extra que hubiésemos tenido, pues no la tendremos. Me refería a esto. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. De hecho, teníamos un comentario de un usuario que nos decía que no le convence lo de ser agnóstico del índice. Tienes que tener algo con lo que compararte, al menos con el MSCI World. Si no, Uh-huh. el inversor no puede evaluar el gestor si está generando alfa, ¿no? Sí, sí. Yo, a ver, quiero matizar esto. Creo que puedo estar incluso de acuerdo con lo que dice este oyente, ¿no? Al final, yo creo que son dos cosas distintas. Una es si incorporas el índice en tu proceso de construcción de cartera, en tu proceso, digamos, de análisis. Ahora me referiré a esto un poco más en detalle. Y el otro es si utilizamos el índice para compararnos. Yo estoy de acuerdo en que el inversor que quiera venir o que pueda venir, que pueda sentirse interesado por lo que estamos haciendo, quiera evaluarnos. Y desde luego, yo ahora cuando he hecho la última diapositiva he explicado que he puesto el MSCI World y lo he puesto con la intención esto de pues coger uno de los índices de referencia pues más conocidos que hace algo parecido a lo que hago yo, porque es renta variable global, y compararme con ello. Creo que no me parezca nada a ello. Y esto no es aleatorio y es consecuencia de que dentro del proceso no me miro para nada de esto. O sea, no sectorialmente, si por ejemplo, los financieros, no sé exactamente, ni siquiera lo sé, pero me parece que igual en muchos de los índices el sector financiero pesa alrededor de un 20%. Por mi manera de hacer las cosas, por el proceso que tenemos en Madrid, muy pocas veces tendremos financieros, de tal manera que creo que ahora, que es uno de los momentos donde hemos tenido más, quizás tenemos un 5% de la cartera y no tenemos nada de bancos, aseguradoras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Pues que no miraré si el índice tiene un 20 y yo me pondré a tener un 20 de financieros porque el índice tiene un 20. No, no. Cuando me refiero a agnóstico es justo esto, ¿no? Que ignoro un poco, pues, si el índice tiene un 20% en sector financiero, si el índice tiene un peso del 60% en Estados Unidos, todo esto que creo que está obsesionando hoy en día a la industria, creo que podemos utilizarlo en nuestro favor y haciendo bien las cosas y teniendo un proceso disciplinado, aprovechar esta flexibilidad en nuestro beneficio.
Bueno, no sé si tendrás el dato, más o menos, siguiendo esta filosofía, entiendo que el tracking error, si lo analizases, de la cartera sería, o sea, Bueno, en torno al sí, 10%, una cosa así. sí, normalmente históricamente creo que ha estado cercano al 8. La verdad es un dato que es, mira, yo cada vez es como cuando me preguntan por volatilidad, que alguna vez me preguntan y tengo que confesar que no lo miro porque no mido el riesgo de esta manera, ¿vale? No miro, igual que el tracking error, que es otra manera de medir el riesgo, ¿no? El riesgo relativo en este caso contra el índice, pues tampoco no lo miro demasiado. Sé que por ejemplo, la beta relativa de la cartera, que esto es un cálculo que lanzo semanalmente, me parece que es algo así como un 0,90 y me parece que el tracking error tendría que mirar, pero yo creo que el ex ante estimado, que también es un proceso que lanzo, pero que no le doy demasiada importancia, pues diría que es un 8% aproximadamente. En cuanto a lo que has explicado de la parte del momentum, creo que no ha quedado del todo claro porque nos preguntan si hacéis en esa parte análisis técnico. Vale, sí, voy a explicar un poquito más la parte de momentum porque sí, definitivamente creo que no lo he explicado bien. En la parte de momentum hacemos dos cosas distintas, ¿vale? Hacemos momentum de precios y momentum fundamental. Yo, personalmente, la parte que me costó muchísimo, muchísimo de adaptar fue la parte de precios. Yo he creído siempre que los fundamentales son realmente los que mueven los precios de las acciones y adaptar y coger algo de precio que confieso que existe algo de precio de mirar solo al precio y ahora pues sería alguien puede decir análisis técnico. Yo creo que no es análisis técnico y ahora hablaré de ello, ¿no? O sea, nadie hace gráficos, no hago RSIs, no hago Bollingers, no hago nada de todo esto. Y después existe el momentum fundamental, ¿vale? Aquí, por explicar primero cada uno de los dos, ¿no? El momentum de precios, al final, en su versión más sencilla, es lo que hemos hecho en el ejercicio de antes, ¿no? O sea, una de las cosas que yo miraba eh, cuando miraba, ¿no? Pues es esto que decía antes, ¿no? Si una compañía había tenido 2 trimestres malos, no, espérate, no hagas esto. Esto es digamos, en lo que me fijo en la parte de momentum fundamental. Si las cosas están empeorando, cuidado, ¿vale? Vamos a esperar un poco. Y esto es algo donde a veces pues hace que seamos un pelín más pacientes y esperemos a que el viento venga un poco a favor y entonces nos metemos. No nos meteremos abajo del todo, no tendremos todo el beneficio, pero ese catalizador creemos que nos ayudará a que se materialicen antes las oportunidades. Y por la parte de precio, el más clásico, que por ejemplo desde el entorno académico se utiliza mucho el momentum de los 12 meses, porque es de lo más popular que existe, ¿no? Que al final está probadísimo y he escrito, creo, algún artículo en Rankia donde usaba esto, ¿no? Donde si miramos, si cogemos un universo de inversión, vamos a decir Europa, ¿no? Imaginemos que tenemos mil empresas en Europa y cada año cogemos y ordenamos las 1000 empresas de la que ha tenido más retorno a la que ha tenido menos retorno y nos quedásemos con el 10% que tiene el mayor retorno, esto en el largo plazo ha sido una estrategia rentable, ¿vale? Yo solo por esto no lo habría hecho, pero creo que después de estudiarlo bastante, porque tenía amigos que me sugerían que, Carles, tienes que hacerlo y yo lo dejaba la verdad de lado, entendí finalmente que el momentum de precios es momentum también fundamental. Y esto ya podemos entrar en una es un debate casi filosófico, pero bueno, existen estudios que afirman que el movimiento de las acciones al final se ve sobre todo debido a sorpresas de beneficios, a cambios realmente fundamentales, de tal manera que cuando estamos mirando el comportamiento de la acción, no estamos mirando solo la acción, estamos mirando todas estas dinámicas subyacentes que creo que puede ser también, en cierto modo, pues un ejercicio de cura de humildad, ¿no? Y mirar y ver que quizás no estemos viéndolo todo y esto puede ser como un input que nos ayude a fijarnos dónde esto. Dicho todo esto, la parte de precios es algo minoritario en todo el modelo, o sea, como he dicho, es un modelo sobre todo de tipo fundamental, pero no exclusivamente fundamental, y no es para nada técnico y el momentum de fundamental es de hecho el que ha ido ganando peso con el tiempo y creo que va a seguir siendo así.
Muy bien. ¿A qué te referías cuando hablabas de de que los factores del value y momentum estaban descorrelacionados? Sí, a ver, desde el punto de vista académico, un poco, pese a que yo no, el enfoque desde el que hago las cosas, yo creo que ha quedado claro que es distinto, porque yo parto siempre de entender todo como negocios y como compañías y a partir de aquí entenderlo. Es cierto que desde el punto de vista académico, se han definido lo que se les llaman los factores value, ¿no? Por ejemplo, un factor value pues sería esto que explicaba antes del estudio de O'Shaughnessy, ¿no? En Estados Unidos. Coger el PER, ¿no? Esto, el PER sería un factor y decir, pues bueno, si invierto de manera sistemática en el 10% más barato del mercado, sé que lo voy a hacer bien. Entonces, esto es lo que académicamente se conoce como el factor value, ¿vale? Aquí lo que es importante entender aquí es que el agregado normalmente va a funcionar, pero no específicamente cada uno de los casos que haya, ¿no? Entonces, esto sería la naturaleza del factor value. De hecho, académicamente el más popular siempre ha sido pues, el precio sobre valor en libros, que podemos también hablar sobre ello. Y el segundo, ¿no? Cuando hablamos de momentum, pues podemos, el más popular, decíamos, pues es el retorno de los últimos 12 meses, ¿no? De nuevo, en este universo de 1000 acciones que hemos hecho antes en Europa, ¿no? Pues si hacemos paquetes de un 10% de 100 compañías en función del retorno que han tenido en los últimos 12 meses, pues existe muchísimo estudio, no solo en renta variable, sino en multitud de clases de activos, y no solo de los últimos años, sino de décadas y décadas, que nos afirman que los que lo han hecho bien lo seguirán haciendo bien. Momentum al final es esto, ¿no? Y value es un poco al revés, ¿no? Entonces, como he explicado antes, creo que existe un perfil muy complementario entre ambos. Value lo que nos está diciendo es cuando algo está muy castigado, algo que realmente ha tenido problemas, nadie lo quiere y que tiene unas perspectivas normalmente realmente malas, eso es lo que normalmente es cuando se mete allí el inversor value, ¿no? Es cuando es difícil meterse, pero sabemos que por la valoración que tienen, normalmente pues acabaremos siendo recompensados. Este ejercicio de reversión a la media, donde las expectativas que eran muy malas quizás pues empezarán a mejorar y hará que esa compañía que estaba cotizando a un PER 10 pase a cotizar a un PER 15 con los años, pues este efecto de reversión a la media es lo que académicamente después se ha conocido con el concepto de value, ¿no? Momentum es, yo creo, el efecto contrario, ¿no? El efecto de que lo que ha seguido funcionando, lo que ha funcionado bien, digamos, sigue funcionando en el futuro. Y lo que ha funcionado mal en el pasado sigue funcionando mal en el futuro. De tal manera que simplemente debemos proyectar lo que ha pasado en el pasado y extrapolarlo hacia el futuro, ¿no? ¿Por qué es complementario y por qué decía el de esto? Para mí, bueno, ya antes he explicado con el ejemplo este de que he puesto, ¿no? De por qué creo que existe un racional que explica que realmente son complementarios, pero es que además, si alguien hiciera una cartera donde solo comprara compañías, a mí me parecería una barbaridad, hacer una cartera así, pero existe gente, de hecho, que lo hace, ¿no? Donde compra solo las compañías con el PER bajo y hace otra cartera solo con las compañías que lo han hecho bien los últimos 12 meses, estas dos carteras la una respecto a la otra, pues tendrían una correlación muy baja. Me refiero a esto, cuando de esto, ¿no? Correlación quiere decir que el comportamiento que tendrían sería bastante dispar. Y lo que hacemos es que cuando combinamos estas distintas características en una misma cartera, hace que este perfil complementario termine dando un valor añadido y resulte en una cartera mucho más consistente a lo largo del tiempo. Muy bien, luego dos preguntas tenemos, las voy a juntar, ¿vale? Si Sí. quieres luego te las repito, que vienen sobre el criterio de valoración. Dice, ¿realizas ajustes contables a la hora de calcular ratios, por ejemplo, el EBITDA, sacar el EBITDA ajustado? Uh -huh. O, y la otra va enfocada al PER. Dice, ¿tiene sentido comparar PER de empresas de distintos sectores? ¿No habría que escoger por el peer group de cada una a Uh la hora -huh. de valorarlas? No, no, las dos son buenas preguntas. La primera, la que sobre hacer ajustes, correcto. De hecho, pues este diría que es parte de, no solo el día a día, digamos, ¿no? Pero obviamente si una empresa, pues
ejemplos, ¿no? Pues tiene unas pensiones o tiene, por ejemplo, los leasings operativos. Una de las cosas que sabemos que va a cambiar la ley dentro de nada va a ser el tema de los leasings operativos. Pues podemos incorporar toda esta información de los leasings operativos en el estudio y calcular, por ejemplo, pues cualquier ratio que podamos hacer de valoración, ¿no? Imaginemos que hacemos un Enterprise Value EBIT, ¿no? O EBITDA, como se decía, ¿no? Pues claro, pues todo esto es información que añadiremos, que incorporaremos y que haremos nuestro cálculo estimado ajustado, ¿no? Y la segunda pregunta, que era relativa, disculpa, era lo del, sí, lo del PER y en agregados. Claro, aquí lo importante es mirar que, no miramos solo una métrica, sino que miramos un agregado de métricas, ¿vale? Sabemos que ninguna métrica nos va a decir 100% la verdad. Creemos que incluso cuando lo hace un gestor discrecional y dice, no, esta empresa está a un Enterprise Value EBIT de 8 veces y debería estar a 12, entonces tenemos un potencial de X, ¿no? Y este potencial es lo que nos dice. Todo esto son ejercicios de simplificación. Estoy seguro que igual que el gestor discrecional no toma la decisión en base a este único ratio, nosotros pues lo mismo. Cuando hacemos una valoración o una perspectiva de valoración, porque no hacemos una valoración, hacemos una valoración en agregado del universo, lo que hacemos es mirar distintas perspectivas de una misma realidad, ¿vale? De tal manera que, primero, no miraremos solo un eje, pero después sí que es verdad que si solo miráramos eso, ¿no? Pues terminaríamos con empresas pues muy cíclicas o a veces, yo que sé, con una por ejemplo, si yo cogiera empresas con criterio de price book y solo mirara el price book, disculpa, el precio-valor en libros y mirara solo este criterio, claro, pues igual terminaría la cartera con un 90% del sector financiero. Claro, ¿cuál es la gracia? La gracia está en todo lo que hacemos aparte, ¿no? En encontrar el equilibrio. Si tú exiges después una buena rentabilidad sobre el capital, ya estás poniendo dos cosas, dos características que son contrapuestas, ¿no? Si alguien está sacando una muy alta rentabilidad sobre el capital y tiene una valoración atractiva, pues debería ser así. Y sobre la segmentación, decir pues que son cosas que estoy trabajando ahora mismo, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que creo que parte de lo que existirá o de parte de la gracia futuro de todo lo que estamos haciendo cuando hacemos estos agregados es en ser lo más específico posible, comprender las distintas dinámicas que pueden existir entre distintos sectores, distintos matices que pueden existir. Creo que muchos de estos matices quedan ya reflejados con muchas de las características que comentábamos hasta ahora, ¿no? Pues la rentabilidad sobre el capital o las características del balance, la calidad entendida desde distintas perspectivas. Pero sí que es verdad que creo que podemos añadir algo de valor aquí y es algo donde estamos trabajando. Muy bien, también nos han preguntado si utilizas opciones a la hora de gestionar la cartera. No hacemos nada con opciones, de hecho nada con derivados. Y una de las cosas también que siempre he tenido bastante claro es a nivel de divisa, no hacemos nada, no aporta, en mi opinión, en el largo plazo creo que es muy difícil aportar valor añadiendo valor con las coberturas y con las opciones, que he visto otros gestores que lo hacen a veces con venta de opciones y tal, lo respeto, pero es algo donde, de nuevo, cada uno tiene que sentirse cómodo en su círculo de competencia y es algo donde hoy por hoy no me sentiría cómodo y no hacemos nada. Hacemos una cartera muy sencilla, simplemente 70 acciones contado, digamos, y un pelín de efectivo para afrontar cualquier necesidad a corto plazo y ya está. Luego nos ha preguntado Miriam dónde hay que dirigirse para poder comprar la SICAV. Vale, la SICAV cotiza en el MAP, que me parece que lo he explicado al principio, Ujú. entonces de tal manera que se podría acceder normalmente desde cualquier banco o broker, ¿no? Esto no suele ser problemático. Muy bien, y bueno, luego una última pregunta que si no te la pregunto no voy a explotar. ¿Qué era lo Venga, de venga. la trampa esa de la imagen que has puesto? Porque yo creo que no he conseguido detectarlo. Mira, pues vuelvo a la imagen. Es verdad, me he olvidado de después volver a ello. Vuelvo a dejar 10 segundos para que se lea. ¿Lo ves o no, Samuel? Me pones en un compromiso, Carles.
Pues Vamos a decir que sí. venga, pues dime lo que es. No, no. Fíjate que el él y el él está aquí repetido y el no está aquí repetido. ¿Vale? Esto ha sido una, simplemente nuestra mente, otra de las muchos defectos que tiene, intenta buscar patrones de manera rápida y simplificando, ¿no? Y en este proceso de simplificación a veces puedes perder matices, ¿no? Y esto es un ejercicio que simplemente estaba puesto aquí como una muestra más de nuestras debilidades cognitivas. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Carles, por tu tiempo y por tu manera de explicarlo, porque al final se aprecia mucho, ¿no? Cuando al final le dedicas pasión a las cosas, eso se nota, ¿no? Eh, Perfecto. Esperamos poder contar contigo para próximos webinars y nada, recordar a los asistentes que mañana tendrán disponible la grabación. Y bueno, pues lo dicho, hasta la próxima, Carles, muchas gracias. Genial. Muchas gracias a todos los oyentes y muchas gracias a vosotros. Hasta luego, chao. Hasta luego.